El doctor Manuel Fresco es un reconocido vecino y médico de la localidad bonaerense de Aedo. Desde los comienzos de su carrera, se mostró interesado por la salud de los niños y por la prevención de enfermedades. El doctor Fresco es además un importante líder conservador. Es el candidato a gobernador de la provincia por el Partido Demócrata Nacional. Fue elegido personalmente por el presidente Agustín Pedro Justo para disputar las elecciones provinciales de 1935. Su figura carismática y su perfil popular son lo único que pueden salvar a los conservadores de una decadencia que ven cada vez más cercana. Admirador de Benito Mussolini y de la experiencia fascista italiana, Fresco se considera a sí mismo un patriota y sueña con un país libre de sus dos principales enemigos, el radicalismo y el comunismo. Los radicales representan el partido mayoritario en la provincia y Fresco busca evitar que alcancen el poder, cueste lo que cueste. El programa de Manuel Fresco es muy distinto al de los anteriores candidatos conservadores e inaugurará una nueva etapa en la historia política de la provincia de Buenos Aires. Pero detrás de sus acciones se esconde otro objetivo: convertirse en presidente de la nación. Hacia 1935, la política de la provincia de Buenos Aires es controlada por el Partido Conservador, que se mantiene en el poder gracias al fraude electoral. Sin embargo, la mayoría de la población de la provincia simpatiza políticamente con la Unión Cívica Radical, el gran rival del partido oficial. Los radicales están más próximos a los intereses populares, pero desde el golpe militar de 1930 tienen vedado el acceso al gobierno. Pero las elecciones para gobernador de la provincia de Buenos Aires parecen abrir una posibilidad al cambio. Entonces deciden abandonar la abstención, presentarse y enfrentar el fraude. Su amplia mayoría de simpatizantes les da confianza y convierte la Unión Cívica Radical en el partido con más posibilidades de ganar. Desde el gobierno nacional, el presidente Agustín Pedro Justo busca la manera de frenar esta situación. Pero no es tarea fácil, porque los conflictos dentro del Partido Conservador alcanzan un punto crítico. Los distintos líderes se encuentran en una lucha interna y la unidad parece algo imposible de concretarse. Finalmente, los conservadores llegan a un acuerdo. La persona elegida es Manuel Fresco, un médico que se vinculó con la política y que desempeñó cargos como concejal, legislador provincial y diputado nacional. Atraído por las ideas del fascismo italiano, Fresco considera que el radicalismo y el comunismo son los enemigos de la patria. Es el hombre perfecto para representar al Partido Demócrata Nacional en las elecciones de gobernador de la provincia de Buenos Aires. En aquel momento, la Argentina sufre las consecuencias de la crisis económica internacional iniciada en los Estados Unidos a partir de 1929. Por esos años, la democracia republicana liberal es cuestionada en todo el mundo.
En nuestro territorio se buscan alternativas, tanto de izquierda como de derecha. Una de ellas es Fresco, representante de la derecha nacionalista y católica. Este político rechaza de lleno la ley Sáenz Peña y acepta el voto cantado. Votar de esta manera es, para Fresco, una lección pública del coraje ciudadano. Con el inicio de la campaña para las elecciones de 1935, el Partido Demócrata Nacional se lanza a la conquista de la provincia. Una conquista facilitada por el uso del fraude, pero que al mismo tiempo quita legitimidad a su gobierno. Por consecuencia, se le vuelve necesario conseguir esa popularidad a través de medidas que favorezcan a un sector fundamental, los trabajadores. El momento que tanto ha esperado se hace realidad. Manuel Fresco gana las elecciones. La sombra del fraude cubre los comicios y beneficia con la victoria al Partido Conservador. La UCR permanece marginada del poder. Es un momento de triunfo para Fresco. El 18 de febrero de 1936 inicia su gestión y convoca a un grupo de notables políticos para formar su gabinete. José Bustillo ocupa el Ministerio de Obras Públicas, César Ameguino el de Hacienda y Roberto Noble el de Gobierno. Todos ellos forman parte de la Concordancia, una coalición que contiene al Partido Demócrata Nacional, a la Unión Cívica Radical Antipersonalista y al Partido Socialista Independiente. Fresco es calculador, un estratega. Sabe que las crecientes masas de trabajadores ubicadas en las zonas industriales de la provincia deben ser escuchadas para evitar que caigan en manos de los políticos de izquierda o del radicalismo. Pero este acercamiento hacia lo popular es ambiguo. El nuevo gobernador está dispuesto a negociar con los trabajadores solamente si se apegan a los límites que él establece. En el fondo, tiene una gran desconfianza de los obreros. Fresco entiende la sociedad según un nivel de jerarquías, en cuya cúspide se encuentran los grandes terratenientes y los capitales comerciales y financieros, mientras que en la capa inferior se ubican los trabajadores. Han pasado apenas unos días desde que asumió como gobernador. Fresco está entusiasmado. Prepara una gran cantidad de proyectos que enviará a la legislatura. Su formación como médico le hace prestar especial interés a la niñez abandonada, además de preparar un régimen especial que dé una solución a la delincuencia juvenil. Busca construir viviendas económicas para los trabajadores. Además, quiere mejorar las condiciones de trabajo de los asalariados a través de una suba de los sueldos, tanto de los obreros como de los trabajadores rurales. Fresco propulsa una reforma educativa que privilegia la religión por sobre la ciencia. Además, implementa la obligatoriedad de la educación religiosa. Su plan es realmente ambicioso. El acercamiento de Fresco a los postulados del fascismo y del nacionalsocialismo lo llevan a fomentar la educación física. Cree que un pueblo sano físicamente no enfermará ideológicamente, seducido por doctrinas que él cree aberrantes, como el comunismo. Parte de los aspectos humanitario y sentimental, tan respetables, la lucha antituberculosa tiene también una finalidad económica, ya que la mayor riqueza de un país es la salud de sus habitantes. Si queremos una patria grande y rica, es indispensable que sus hijos sean sanos y fuertes, para que puedan engrandecerla con el trabajo
y defenderla con la misma pujanza con que la hicieron nuestros mayores. Para reforzar lo que él considera el ser nacional, Fresco da gran importancia a los actos patrios. Todas las fechas patrias se organizan en torno a un acto central en La Plata, que es repetido en el resto de la provincia y en el cual participan dirigentes políticos, alumnos y miembros de la Iglesia. Mientras desarrolla esta acelerada actividad política, su preocupación apunta a evitar el surgimiento de obreros revolucionarios. El hacinamiento y la insalubridad existente en las grandes ciudades pueden ser, según Fresco, el caldo de cultivo para la penetración del comunismo. Por ello, impulsa un plan de viviendas obreras para mejorar la calidad de vida de los sectores trabajadores. También implementa un plan de colonización que busca generar la proliferación de pequeños propietarios rurales. Se establecen 16 colonias que dan alojamiento a 526 familias. Allí se crean escuelas agrícolas y se dictan cursos dirigidos a las mujeres a fin de mejorar la alimentación y el bienestar económico familiar. La importante obra pública realizada en la provincia de Buenos Aires tiene en La Plata destacado relieve. Se han invertido más de 7 millones de pesos en obra. Su progreso se realiza con la desventaja que importa la proximidad de la capital federal, que es un poderoso centro de atracción. De esta forma, y a través de todos los proyectos que Manuel Fresco envía a la legislatura, buscan acabar con la falta de valores que los conservadores consideran el principal mal de la sociedad bonaerense. Desde su concepción, la sociedad debe articularse en torno a la tríada Dios, Patria y Hogar. Estos pilares evitarán la disolución social y permitirán que el pueblo sea contenido en sus necesidades, tanto materiales como espirituales. En amplias zonas urbanas se desarrollan industrias y nuevos barrios que crecen gracias a las migraciones desde el campo. Fresco estudia con interés este nuevo sector obrero y pretende hacerse de su apoyo. Por ello, se crea el Departamento Provincial del Trabajo, que se encarga de evaluar los posibles aumentos salariales y de mediar entre los trabajadores y sus empleadores. Un año después, en 1937, un grupo de dirigentes textiles y de tranviarios de la Fraternidad agradecen a Fresco por su mediación en los conflictos laborales. Pero a pesar de este gesto positivo, el gobernador se muestra rígido. Les advierte que no tolerará ningún tipo de violencia y que está dispuesto a reprimirlos duramente en caso de ser necesario. Entretanto, las obras de Fresco no se detienen. Se construye una amplia red de caminos y se instauran aeródromos en todo el territorio provincial. Llegamos ufanos al término de nuestro gobierno comunal, satisfechos de la modesta obra realizada. Plazas, arboledas, calles, avenidas, entubamientos, canalizaciones, etc., labor que se culmina con el levantamiento de este hermoso palacio, lujoso y práctico a la vez. Bajo las órdenes del arquitecto Francisco Salamone, se erigen más de 60 edificios públicos en diversos municipios, como Rauch, La Prida, Alberdi y Azul, entre otros. Además, Mar del Plata se convierte en el principal centro turístico bonaerense y fomenta el turismo masivo. Pero no todo brilla en el camino del gobernador Fresco. Muy pronto descubrirá que existe un grupo que mira con desconfianza todo este proceso de reformas sociales. Un grupo que posee los recursos para poner en peligro su gestión. El país crece, se industrializa y supera de a poco la crisis internacional. Pero los dueños de las tierras y de las grandes fábricas están en desacuerdo con la mejora de las condiciones de vida de los trabajadores y el aumento del gasto provincial necesario para financiarla.
El fuerte impulso que el gobernador Fresco le da a la economía provincial no evita que surjan problemas. Por un lado, los terratenientes no aceptan una reforma tributaria que aumente los ingresos del Estado. Por otro, la dirigencia local de su partido pierde sus principales fuentes de financiamiento debido al control establecido sobre el juego clandestino en la provincia y a los cambios en la entrega de patentes de automotores monopolizada ahora por el Estado provincial. Las fuerzas que le permitieron a Fresco alcanzar la gobernación se sienten traicionadas y le quitan su apoyo. No puede. Pero eso sí, no puede. Se terminó. Hasta acá llegamos. Sin embargo, Fresco persiste en su sueño de convertirse en el próximo presidente de la nación. Un anhelo que se disipará más pronto de lo que cree. En 1938, y muy cerca de las elecciones, el presidente Justo aprueba una medida que afecta gravemente las obras que impulsa Fresco. El mandatario restringe las posibilidades de endeudamiento de los gobiernos provinciales. Muchas de las obras que se realizan en la provincia se detienen. Los sueldos de los empleados públicos se reducen drásticamente. Esta fuerza negativa que se cierne sobre la economía de la provincia impacta en el gobernador, quien debe posponer su deseo de convertirse en presidente de la República. Fresco vive una pesadilla en carne propia. La pesadilla de perder el control y el poder, y de ser un mero símbolo del fraude electoral ante los ojos del pueblo. Comienza así el ocaso de este líder, que buscaba emular a Mussolini en las Pampas. El 20 de febrero de 1938 asume el nuevo presidente de la nación argentina. Su nombre es Roberto Ortiz, candidato de la Concordancia, que ha triunfado gracias al fraude electoral. Por su parte, el gobernador Fresco se mantiene al margen de los festejos. Se encuentra en su peor momento político. En marzo de 1940, Ortiz se propone acabar con el fraude. Con el objetivo de darles una señal a los postergados radicales, el presidente interviene en la provincia de Buenos Aires. Anula las elecciones para gobernador que habían dado el triunfo a Alberto Barceló y Eduardo Míguez, hombres de Fresco. En su decreto, Ortiz señala que en esos comicios existió un escandaloso fraude, generado por el uso del voto cantado, la eliminación del cuarto oscuro y la falta de controles de la identidad de los votantes. El ex gobernador Fresco recibe de esta forma una nueva estocada. Exasperado, intenta obtener apoyo de sus compañeros del Partido Demócrata Nacional, pero estos prefieren apoyar al presidente Ortiz. Fresco renuncia al partido y funda la Unión Nacional Argentina, pero su caída política ya está sellada. En 1940 se produce un cambio inesperado en la Casa Rosada. El presidente Ortiz, afectado por una enfermedad, decide pedir licencia y delegar su mando. El cargo recae en manos de Ramón Castillo, el vicepresidente. Castillo es un político estrechamente conectado con el fraude electoral. De ahora en adelante, deberá conducir las riendas de la nación en medio de un complicado panorama internacional.
el mundo se encuentra sumido en la Segunda Guerra Mundial. El bloqueo alemán a Gran Bretaña pone la economía argentina en jaque. Nuestro país, que proveía de carnes al Reino Unido, se queda sin su principal cliente. Al no poder vender los productos a Estados Unidos a causa de su proteccionismo agrícola, el país debe endeudarse. Este acuciante contexto internacional exige que el presidente Castillo tome decisiones a más largo plazo respecto de la economía. Consolidar a la industria es vital como fuente de crecimiento, ya que este sector nutre al mercado interno, consume materias primas locales y da trabajo a cientos de miles de obreros. Castillo necesita un economista que convierta esa premisa en una realidad. Y para eso elige a un ex colaborador de Fresco, Federico Pinedo. El flamante ministro de Hacienda será el ideólogo de un plan que generará grandes controversias en la Argentina. Pinedo y su equipo desarrollan el llamado Plan de Reactivación Económica. Este oscila entre el liberalismo clásico y la nueva política económica en auge, el keynesianismo. El plan de Pinedo propone una serie de medidas concretas. Por un lado, continuar con las compras que hace el Estado de los saldos agrícolas invendibles para mantener las ganancias de los sectores dedicados al campo. Y por otro, promover la construcción de viviendas económicas para empleados y obreros. Esto permite aumentar las ganancias de las constructoras y propulsar el crecimiento de las industrias proveedoras. El Estado también se propone estimular las llamadas industrias naturales, que procesan materias primas locales y que son competitivas a nivel internacional. Para Pinedo, estas industrias generan empleo, reactivan el consumo y aumentan las ganancias de los empresarios. En el ámbito de los mercados próximos a la Argentina, el economista propone crear un área de libre comercio con los países vecinos, especialmente con Brasil. El plan recibe comentarios y críticas desde distintos sectores. Desde la Unión Industrial Argentina, se exige que la protección industrial abarque todas las industrias existentes en el país y no solo aquellas consideradas naturales. Por su parte, la sociedad rural argentina y la Bolsa de Valores se muestran críticas ante el plan. Temen que este pueda acarrear problemas con el comercio internacional, además de generar inflación en la economía local. La discusión por el plan de reactivación económica comienza en el Senado. Y es allí donde Pinedo debe encarar al principal opositor de su propuesta, la Unión Cívica Radical. El breve gobierno del presidente Roberto Ortiz, al eliminar el fraude, le permite a la UCR acceder al Congreso. Desde allí, el radicalismo critica duramente el plan de reactivación económica propuesto por Federico Pinedo. Los puntos más conflictivos son el peligro inflacionario, las limitaciones impuestas al libre comercio y la intromisión del Estado en la economía a través del plan presentado. Estas críticas poseen un carácter principalmente político. Para los radicales, Castillo y Pinedo son una dupla que conjuga el fraude con la corrupción. En el caso del ministro de Hacienda, los radicales lo cuestionan por beneficiar a empresas ferroviarias británicas mediante la implementación de un plan que propone cambiar libras por acciones de empresas británicas en la Argentina. Pocos meses antes de asumir, esas empresas británicas le habían pagado una verdadera fortuna por elaborar un informe que se basaba en la misma idea. Además, los senadores que representan a la UCR exigen que el librecambio sea la base de la economía argentina y afirman que el sector agrario no recibe en el plan la ayuda que merece. Para los radicales, no hay que construir exclusivamente viviendas, sino también caminos que abaraten los costos de los productores agrícolas. Pero más allá de estas objeciones,
el oficialismo impone su mayoría. El controvertido plan de reactivación económica es aprobado. Pero es una victoria transitoria. Todavía falta la aprobación de la Cámara de Diputados, que cuenta con mayoría radical. En un gesto desesperado, el ministro Pinedo consigue entrevistarse con el líder de la Unión Cívica Radical, Marcelo Torcuato de Alvear. Bueno, sin rodeo, no me gustan los rodeos, así me es hora de preámbulos. Pinedo le explica que su plan es muy similar al realizado en Córdoba por el gobernador radical Amadeo Sabatini. Sin embargo, estas palabras no causan el efecto esperado. El líder radical se niega a apoyar el plan de Pinedo. Finalmente, el plan de reactivación económica no se trata en diputados. Es un momento de duelo para el ministro Pinedo y una muestra de la fragilidad del presidente Castillo, ambos debilitados ante la opinión pública. El fracaso de Pinedo demuestra la falta de capacidad de la élite gobernante para construir una nueva alianza social y política. Una alianza que le permita enfrentar los desafíos que plantea el novedoso escenario económico internacional. El plan de reactivación económica no logra responder los interrogantes manifestados por sus detractores. Con la renuncia de Federico Pinedo a su cargo de ministro, es el fin de un periodo iniciado por el ex gobernador Manuel Fresco. Dos figuras que intentaron dar respuesta a una crisis económica y política, pero que no contaron con el entorno político necesario para tal fin. La década del 30 representa para los argentinos un periodo sombrío. Una etapa en la que sucesivos gobiernos conservadores, antipopulares y fraudulentos colocan al país en un punto extremo de desazón y falta de respuestas. En este punto de asfixia y descontento general, germinará la semilla de un cambio largamente esperado por el pueblo argentino.